según San Lucas. En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también fue a bautizarse. Y mientras hacía la fila, oraba. Se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, muy amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí usan para sentarse un ratito? Amigas, amigos, con la fiesta del bautismo de Jesús se cierra oficialmente el tiempo de Navidad, y con ella estamos una vez más ante el acto básico de la fe cristiana: Dios se adapta a los hombres. Y no es ningún bicho raro, por más que algunos insistan en convertirlo en lo más ajeno a nosotros mismos. Hay dos cosas que el evangelista Lucas quiere de entrada dejar claras. En primer lugar, Jesús se desplazó, dejó su casa para unirse al grupo de Juan, el que sumerge. Juan, el que sumerge. Bautista, traducen al español, mal traducido. En segundo lugar, Juan no era como será Jesús. Juan era diferente, muy diferente a Jesús. Por lo primero, es claro que Jesús tuvo que recorrer una distancia considerable de Nazaret, donde creció. En el tiempo serían 2 o 3 días de camino para llegar al lugar en donde Juan bautizaba. Porque Juan no era un predicador itinerante como lo será Jesús. Juan se instaló en un lugar del Jordán y la gente iba ahí. Ese lugar en el Jordán, según la tradición del pueblo de Israel, es el lugar exacto donde habían estado antes de pasar a la tierra prometida y acabar así su fin en el Éxodo. Entonces, la simbólica es muy clara. Para Juan hay que empezar de nuevo. Juan llamó a todos a arrepentirse, a dejar su antigua conducta, para después darse un baño, sumergirse en el agua como símbolo de un nuevo comienzo, como cuando Israel comenzó. La gente tenía que salir de casa, provocarse esta experiencia de recomenzar. Algo así como cuando uno se van de retiro, que dicen que se van de retiro y regresan transformados y diferentes. Se trata de irse a otro lado para empezar de nuevo. Por lo segundo, salta a la vista la gran diferencia que Jesús tendrá con su primo Juan. Si bien empezó su proceso con Juan, después él no se quedará en ese lugar a donde la gente va. Él se dedicará más bien a predicar de pueblo en pueblo. Su programa de evangelización era en salida, para decirlo como lo dice el Papa Francisco actualmente. Jesús iba donde estaba la gente, buscaba a la gente. Y su modo de predicar contrasta con el de Juan, quien amenazaba bastante con sus palabras, diciendo cosas como: no pueden huir de la ira inminente de Dios, pues ya está puesta el hacha en la raíz. Arrepiéntanse. Nada que ver con un Jesús que dirá: bienaventurados los pobres, ve que tu fe te ha salvado. Su Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos. Por muy primos que sean, pensar muy diferente. Y en eso radica la diferencia del bautismo también.
Lo que es extremadamente importante para Lucas es mostrar que Jesús hace como todos y no comienza su actividad por sí mismo. Primero sigue a otra persona. Y si Jesús no hubiese dejado Nazaret, la historia de Dios no habría continuado. Miren, en la iglesia siempre ha habido muchos luchadores solitarios y pocos se ponen en marcha juntos. Entonces tenemos el fenómeno del renovador, del reformador, del que quiere cambiar todo y que se pregunta y asegura cómo hay que cambiar la iglesia, sin detenerse siquiera a preguntarle a Dios cómo Dios quiere su iglesia. Y la pregunta no puede dejar de hacerse: en la fila de los que se arrepentían se formó Jesús. ¿De qué se arrepentían? ¿Cuáles pecados tenía? ¿Cómo pudo el Hijo de Dios unirse a las filas de quienes confesaban sus pecados? Muchos resuelven esto tratando de decir más o menos lo siguiente: Jesús se bautizó para ponernos un ejemplo. Y digo, ¿creen resolver el problema diciendo eso? Porque al contrario lo empeoran. Porque resulta que se formó para ser bautizado por Juan, y ese no es el bautismo de Jesús, es el bautismo de Juan. Y si nos puso ejemplo, tendríamos que bautizarnos como Juan bautizaba, pero no es el caso. Quiere resolver el asunto, ya que en todo caso no se trata del bautismo de Juan. Y cuando Jesús habló del bautismo, se refería a su propia muerte. Al parecer, más bien, Jesús intuyó que Dios actuaba en Israel a través de sus profetas, que decir de él mismo, Juan era el último. Jesús abraza la historia de Israel y con un bautismo se entrega por completo al plan de Dios, pues Dios se hace historia, está en la historia del pueblo. Por eso Lucas alude el signo del cielo, cielo abierto, los cielos se abren. La expresión hermosísima en el hebreo Shekinah, para decir el cielo está abierto. Y esto quiere decir que ya no hay separación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Dios se acerca a la tierra. Con Jesús la puerta del paraíso cerrada y custodiada por ángeles guardianes vuelve a abrirse. Ya no somos simples criaturas de Dios, somos sus hijos. Y eso es lo que celebramos con el bautismo. En primer lugar, que somos hijos de Dios. Quitar el pecado original y formar parte de la iglesia se desprenden de esta verdad, pero no son esencial. La gracia del bautismo no consiste en quitarnos un pecado o inscribirnos en una iglesia, sino ante todo en declararnos que somos hijos suyos. No simples criaturas, somos sus hijos. El cielo se abre. Dios habla y se comunica con los hombres. Por eso, amigos, amigas, pongo la atención en lo que pretende recordar esa pila de agua bendita que hay en todas las iglesias, al menos en las iglesias tradicionales, y que está a la entrada de los templos. Ella pretende recordarnos que somos bautizados, símbolo fascinante que debe recordarnos que un día fuimos llevados al espacio de salvación a través del agua del bautismo, y desde entonces volvimos a nacer y debemos ser nuevas criaturas. Por el bautismo que tú, que yo hemos recibido, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. No nos cuidamos de Dios, no le tenemos miedo, ni nos angustia su presencia. Al contrario, nos hace felices porque Él es nuestro Padre. De pie, por favor.